¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa Infometrópoli TV a través de View Channel Canal 6. Y bueno, el día de hoy, como ustedes lo están apreciando en este momento en la imagen, se encuentra conmigo y con Rolando Flores, ni más ni menos que el diputado Erandy Bermúdez Méndez. ¿Cómo estás, Erandy? Muy bien, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto que estés con nosotros en este programa. Muchas gracias a Infometrópoli y a View Channel Canal 6 por este espacio. Bueno, es un gusto tenerlo por acá. Hay mucha actividad a nivel local, a nivel federal. En el Congreso acaban de iniciar esta legislatura y hay muchos temas interesantes, y como ciudadanos siempre nosotros nos ponemos en los pies de los ciudadanos para hacer preguntas y llevar este programa. Así es. Yo quisiera de inicio, si me lo permites, Rolando, desde luego, preguntarle aquí al diputado su opinión acerca de este encuentro o este magicuento, decía alguien por ahí, de la venida de Donald Trump a México. Bueno, yo creo que, y lo decía muy bien nuestro presidente del partido precisamente el día primero en un programa de televisión, lo decía muy bien, que no era posible que el gobierno federal tuviera oídos sordos, que no escuchara al 85% de la población de que estaba en contra de eso. Y lo dijo muy claro, él lo decía, no es la oposición, ya son los intelectuales, son los líderes migrantes, es el propio gobierno de Estados Unidos que está en contra de eso. Y el día de ayer, leo una nota de Videgaray, ¿no? Que la decisión de que haya venido Donald Trump fue una decisión inteligente y valiente. Yo me quedé reflexionando, ahora resulta valiente, claro, muchos tontos son valientes, ¿no? Temeraria, diría yo, ¿no? Pero inteligente. ¿Inteligente desde qué óptica? Los mismos intelectuales, académicos, la sociedad civil, los partidos de oposición, mismos correligionarios del PRI estuvieron en contra de que viniera, ¿no? Dijeran que es habitual que México reciba a un candidato de Estados Unidos. Bueno, tendrías que abrirle la puerta a quien sea, pero nunca habíamos recibido a un candidato presidencial. Entonces yo no veo el sentido. ¿Qué quieres construir? A ver, y lo acabas de decir muy bien, él no es el presidente. Videgaray dice que las encuestas de ellos dicen que probablemente Donald Trump va a ser el presidente. Yo me quedo reflexionando. Si son las encuestas que tenían, o son las casas encuestadoras que le hicieron las encuestas el 5 de junio en sus elecciones para gobernador, no, pues ya está jodido, ¿no? Porque pues él decía que iban a ganar 9 estados y al final 12 de los 12 estados iban a ganar 9 y el PAN solamente, o la oposición iba a ganar 3, y al final fue al revés, ¿no? Si son esas personas las que están haciendo las encuestas, está mal. Pero si ves, ¿cuál fue el motivo? A ver, motivo económico no fue. De que el presidente de los mexicanos defendiera a los mexicanos, tampoco fue. Que tratara de legitimar su gobierno, ¿no? Defendiendo la postura de... Tuvo una gran oportunidad, ¿no? Yo también creo que sí, lo que dices tú, Rolando. Tuvo una gran oportunidad de verse como en aquel encuentro Reagan-Gorbachev, ¿no? Que le dijo que aquel muro tenía que caer. Yo creo que en ese contexto sí lo podemos ver ahí, pero no vio la oportunidad que él tenía de oro de poderse reivindicar defendiendo los derechos de los migrantes, ¿no? Hoy salen otros mandatarios, hoy sale propio Hillary, hace un tuit y lo dice, ¿no? Como dice un proverbio en México, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Entonces, sí es preocupante. Y lo peor, imagínate, hoy el presidente de la República no nos deja digerir una pendejada, porque no, eso es otra cosa, cuando a la siguiente semana ya está otra. Y a la siguiente semana está, y que si lo de la CONADE, la Casa Blanca, y que el departamento de Miami. Y que Hillary Trump. Oye, y que Hillary Trump. Oye, y que todavía dice, nada más me prestó $600,000 para pagar el predial. Sí. ¿Cómo? A ver, ¿quién te cree eso? Y luego lo de la CONADE, que Lupita González no se presentó en la entrega el reconocimiento a los deportistas que medallistas. Lupita González, ¿dónde está Lupita González? Nadie le dijo que le hizo un desdén. Militar es ella, ¿eh? Sí, es militar. Sí, es militar. Tiene formación militar. Ella le hizo el desaire. No le llevó de hecho, 3 medallas. De las 5, 3 son de militares. Claro, el reconocimiento a los militares. Y todavía ratifican a Alfredo Castillo. Bueno, todavía no digeríamos esa cuando viene esto. Y todavía no digerimos lo de Trump cuando luego arma
su magicuentos, yo me acuerdo los magicuentos, de su formato, con sus 300 jóvenes destacados, que más tardaron en presentarlos cuando ya empezaron fulano de tal es PRI, o sea... Todos a modo. Tú ves al presidente, hacía un análisis de Economist, lo posteé yo en mi Facebook y en el Twitter, donde decía quién realmente asesora al presidente. Fíjate nada más, cuando un periódico tan influyente ya hace un análisis de esa manera, dice, bueno, ¿quién lo asesora? A ver, yo se los digo muy claro, ¿quién lo asesora? La culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre, del ¿no? que lo hace compadre, y te das cuenta, y luego viene lo del plagio. Fíjate, vamos contando. Lo del plagio de la tesis, que no es plagio, que es error metodológico, ¿no? y lo platicábamos ayer. Alguien que medianamente haya de una universidad ya ha hecho una tesis, sabes perfectamente que no es un error metodológico. Incluso lo pasa como unos 1000 filtros para que te puedan dar la anuencia a tus sinodales. Oye, y más en ese tipo de universidades, ¿eh? Claro. Honestamente yo no conozco esa universidad, pero tiene que pasar a fuerzas por la UNAM. Tiene que pasar por esos temas en donde tuvo que haber pasado muchos filtros. En realidad no es un problema metodológico o de citas o de comillas. No, y si ves, por ejemplo... Son 13 párrafos. ¿Cuántos temas tienes en tan poquito tiempo? Los gasolinazos, que luego se desdice que siempre él nunca dijo que iba a subir la gasolina y la luz, ¿no? Ya nos perdimos, ¿eh? Fíjate, en un mes de cuántas pendejadas estamos hablando de que hizo el presidente. En un mes, ¿eh? En un mes. Mira, a lo mejor a eso voy, Erandi. Y el precio del dólar. No acabamos. A eso yo voy, Erandi, y quiero que echemos cuenta atrás para ver hacia adelante. Si estamos hablando de todas las equivocaciones, en todas las pifias, como le quieramos llamar a lo que ha hecho el presidente, no hay que olvidar una pifia muy grande, ¿eh? El Pacto por México. Sí, claro. El Pacto por México, él es el partícipe y es la piedra angular de ese Pacto por México, que han salido estas reformas estructurales, las cuales en el Congreso en su momento, la legislatura pasada, todavía no estabas. ¿Qué hay para esta próxima legislatura? Ya estuvimos viendo que la reforma educativa no es una reforma educativa, es una reforma laboral educativa. Ya vimos que la reforma energética no es lo que dijo. No es lo que dijo. Ya vimos que todas estas reformas no han sido... para mí son las más grandes pifias que decirle Hillary Trump. Eso no me interesa. Sí, mira, a mí me interesa eso que salió del Pacto por México y que hoy estamos pagando los mexicanos con creces. Al final del día, el PRI gobierno, se opuso 12 años continuos a las reformas estructurales. Cuando hubo un momento que pudieron ser claves, cuando nosotros teníamos un precio del petróleo en 120, 117 dólares. Ellos, y podemos hablarles así, mira, unos pudieran decir karma, castigo divino. Fíjate, 12 años se opusieron a eso con una simple y sencilla razón, con una lógica, que le fuera mal al gobierno del PAN. Esa fue su lógica. Cuando llegan, el PAN se suma al PRD. De hecho, la reforma energética y muchas de esas reformas habían sido propuestas de Acción Nacional en los 12 años anteriores. ¿Cuál es el gran problema? Que le compraste el carro nuevo a este amigo y no sabe cómo echarlo a andar, no sabe cómo prenderlo, prometió cosas que no eran. A ver, él decía que con el tema de la reforma energética iban a bajar el precio de los fertilizantes, están los spots, que iba a bajar la gasolina y lo decía muy claro el día que lo promulgó. Hoy, a partir de 5 años, el precio de la gasolina no va a subir, el precio de la luz no va a subir. Y hoy tenemos esas grandes pifias, como bien lo dices, que no supo hacer la reforma. Pero eso sí nos reflejan así fuertemente a los mexicanos en los bolsillos, ¿no? Sí, claro. Yo te lo preguntaba por el tema de esta próxima legislatura. Ustedes, como agenda parlamentaria panista, viendo más allá esas pifias que son mediáticas, pifias que verdaderamente tienen efectos, porque esas normas se traducen en acciones. ¿Qué ha pensado Acción Nacional acerca de esto? ¿A nosotros qué nos preocupa? A nosotros nos preocupa que en la Cámara de Diputados hay un grupo de diputados del PRI que finalmente atienden a los intereses del presidente, tenga el presidente o no tenga razón. O sea, ese es un tema del cual nosotros, la oposición, estamos preocupados. Y la oposición sola no puede sacar ninguna reforma, porque hoy vemos al Partido Verde y la Nueva Alianza juntos con el PRI. El Partido Verde, Nueva Alianza y el PRI juntos, con ellos hacen la mayoría y con eso lo podemos hacer. Pero para muestra un botón. ¿Tú qué puedes esperar de un grupo parlamentario que hoy dice sí
y mañana dice, ya me hablaron de Los Pinos, que siempre no. ¿Y a qué me refiero? La famosa ley 3 de 3, donde ellos con una vergüenza, con una desfachatez, se subieron a la tribuna de decir por qué no era posible que pasara la ley 3 de 3. Se va al Senado, los empresarios van, se manifiestan en el Ángel de la Independencia. Fíjate, por primera vez los empresarios se manifiestan en el Ángel de la Independencia. Yo no tengo registro de cuándo lo hayan hecho, pero primera vez el CCC, el Consejo Coordinador Empresarial. Siempre habíamos visto a los tianguistas, sí. Pero ya el Consejo Empresario ya con los Audis parados a un lado, o sea, BMW ya es otra cosa, ¿no? Ya. ¿Y qué pasa al día siguiente? El presidente da marcha atrás. Y entonces los diputados del PRI lo que dijeron una semana antes, una semana después, mágicamente cambiaron el discurso, mágicamente cambiaron el chip. ¿Tú qué puedes esperar de bancadas así? Por eso es la importancia de que los ciudadanos tengan esa voz crítica a través de ustedes, los medios de comunicación. Hoy con las redes sociales eso es un arma muy, muy poderosa. Pero entonces, ¿nosotros qué esperamos? ¿Qué queremos? El Partido de Acción Nacional, junto con otros partidos, hemos propuesto varias reformas donde nosotros decimos cómo podemos echar a andar esto, ¿no? Ya lo decía muy bien la gente que se dedica al tema económico en el grupo parlamentario, bajar el impuesto sobre la renta para volver a incentivar la economía en los empresarios y que vuelva a haber flujo de dinero, ¿no? Volver el tema del IVA diferenciado en la frontera. A ver, la frontera muchos años fue esa locomotora de este país, hoy la frontera está estancada, porque no puedes competir con tu vecino que nada más lo tienes cruzando el puente y no puedes competir con ellos. Eso los hacía diferente, ¿no? Hoy vemos muchas de las cuestiones que hoy nosotros no vemos, cómo diferenciar realmente apoyos o programas más allá de programas asistencialistas o electoreros. Y ahorita me estoy acordando algo. ¿Qué pasó con las famosas televisiones que se dieron? No, definitivamente de mi perspectiva, no es un gobierno que esté planificando el desarrollo. Simplemente aplica programas paliativos en los cuales les ayudan a atorarse de uno. Por ejemplo, de las televisiones, pues nada más les ayuda para implementar su reforma en telecomunicaciones y decir, ¿la gente se quedó sin televisiones? No, ahí están las televisiones. Pero en realidad no es un programa. Siguen funcionando las televisiones, ¿eh? Siguen funcionando. O sea, es una gran mentira. A ver, ¿cuál fue el programa que anunciaron ellos con bombo y platillo que iba a cambiar la pobreza? No, el Prospera, la Cruzada Nacional contra el Hambre. Un modelo. Tuvo corrupción con. Sí, claro. Un modelo de Dilma Rousseff y de Luis Ignacio Lula, sí, que ese fue ese gran modelo. ¿Qué hicieron para decir que estaba funcionando? Cambiaron la metodología para medir la pobreza. Fíjate, ahora ya la lavadora, si tienes lavadora ya no eres pobre. Ya si eres lavadora ya no entras dentro de los polígonos de pobreza que tienen para. Hace 2 meses, 3 meses cambiaron la metodología para poder medir la pobreza, nada más para. A ver, imagínate, si vamos revisando pifia por pifia, bueno, dicho sea de paso, ¿no? El dólar cuando sale el presidente Calderón estaba en 12.89, lo pueden consultar. Y hoy casi 19 pegándole. Y no es devaluación. Digo, porque ellos nunca han reconocido que es devaluación. Y ahora decían que, fíjate nada más, qué burdo, ¿no? Qué burdo, ¿a qué grado llegaron? Tener que contratar programas de televisión como el de Andrea Legarreta y como otros programas para poder decir que el precio del dólar no va a influir en la canasta básica ni en los bolsillos. Yo les pongo un ejemplo, el precio del dólar y el precio de la gasolina. Con este nuevo incremento el 1 de septiembre y los 5 centavos anteriores, los 50 centavos, 7 centavos más, el que lleva el huevo, la leche, ¿no va a subir el precio? Pues yo nomás digo, ¿dónde se establece el precio del maíz? Que es el que todos comemos. ¿En dónde se establece el precio? Claro. En la bolsa de Chicago. Entonces, no lo establecen en pesos. Son de las cuestiones que tú empiezas a visualizar y dices, pifia tras pifia, pifia tras pifia, y tú no le ves ni pies ni cabeza. A ver, yo me quedo pensando. Hoy dicen que Luis Videgaray fue el culpable o el artífice inteligente. ¿Sabes qué es lo peor? La soberbia que tiene. Porque si lo ves... Yo digo, a pesar de todo esto, nadie cae del gabinete. No sé. Pero si lo ves... O sea, yo lo que yo digo, no mandan una señal. A ver, siempre en la política dices, a ver, no va a caer el presidente, pero sí cae este, ¿no? Claro. Cae el otro para decir que tú... Estás haciendo algo. Exactamente. Claro. ¿Sabe que no me funcionó este? A ver, pero ni eso sucede. Casos de corrupción, casos de ineficiencia, pero ahí siguen. Fíjate,
¿Cómo entiendes tú un gobierno, una política, que quien toma las decisiones es el del dinero? ¿Qué tiene que ver él con el tema de relaciones exteriores? Él es el secretario de Hacienda. Al final del día, y corrió, y está las notas y los editoriales, donde la propia canciller se oponía a que viniera Donald Trump. El propio Osorio Chong se oponía a que viniera Trump. El que dijo que viniera fue Luis Videgaray. Y como él es el presidente pequeño de este país, y me refiero pequeño, de mente debe de ser primero, y segundo porque es comparsa de... ¿Cómo es posible que entonces la política de este país esté en manos del secretario de Hacienda y que el presidente obedezca a las instrucciones? El dinero. Claro. Ya cuando le entras poquito a este tema y investigas, esos famosos subejercicios cuando no ejercen en el año fiscal, ¿quién los maneja? A ver, ya no vuelven a llegar al presupuesto, los tiene ellos. O sea, tiene la política y tiene el dinero. ¿Se acuerdan que el presidente hace poco dijo que a él no le interesaba la popularidad? Que a lo mejor, estoy hablando de menos de un mes. Sí, incluso en Estados Unidos lo dijo. Ándale. Que él estaba en contra de los gobiernos populistas y fue cuando le dijo Barack, dije, pues discúlpame, si populista es esto. Me estoy acordando de muchas cosas. Sí, es lo que te decían. Podemos platicar de un checklist y vas a ver que van a ser un montón. Ok, si no le interesa el ser un presidente popular, ¿por qué gasta entonces 6,000 millones de pesos en comunicación social? Has tocado varios temas que yo te quisiera preguntar, ¿no? 6,000 millones. Es el presidente que más ha gastado en comunicación social, de su persona y de su gobierno. De presidencia. Sí, 6,000 millones. Entonces, si no te interesa, ¿para qué le gastas? Fíjate que, imagínate, si no hubiera gastado esos 6,000 millones, ¿dónde estuviera su aceptación? ¿Dónde estaría su aceptación? Imagínate, los empresarios, 1.8 de cada 10 empresarios lo acepta 1.8 y de mexicanos 2.6. Hay que ver la encuesta de esta semana. Y hay que ver la... Sí, va a bajar. Desgraciadamente, y hay niveles, ¿no? De gente que sí se interesa en la política y que no. Y lo revisas y espérate que empecemos a desmenuzar el informe, los legajos del informe, y todavía vas a bajar más. Entonces, en menos de un mes, alguien que decíamos que el presidente de la República va a ser realmente un personaje digno de estudio futuro. Alguien va a hacer una tesis como la que él hizo del Álvaro Obregón, pero ahora sobre el presidencialismo. No lo dudo. El presidencialismo de tiempos de Peña Nieto. Sí, claro que sí, y entonces va a ser... Sistema, ¿eh? No, mira... Sí, pues él lo escribió con Álvaro Obregón, ahora alguien lo va a escribir. Mira, va a ser tema de estudio no solamente para politólogos, ni para abogados, ni para ingenieros. De veras, ¿sabes para quién va a ser realmente un tema de estudio? Para psicólogos y psiquiatras. ¿Qué pasaba por su mente? O digo, si es que pasa algo. Es que hay que ver cómo llega al poder. Yo creo que de verdad, cómo llega al poder, es claro que él es solamente a mi punto de vista, es una persona que no toma las decisiones en el poder. No, bueno, lo acabamos de ver. ¿Cómo cae en el juego? Por eso es de que dices, ¿qué piensa? No, es que él no piensa. Oye, ¿te fijas el formato que hizo o la pantomima que hizo de juntar a los 300 jóvenes? ¿Cómo Lolo se ve cuando no trae un prompter o eso yo lo escribí. ¿Te fijas cómo Lolo dices, este cuate no tiene ni idea de lo que dice, Porque entonces... El lenguaje. Le entra su a mí me interesa mucho el lenguaje porque una persona que está un poco letrada utiliza otro tipo de lenguaje. Imagínate, cuando tú vas a hacer tu evento estelar del año y vas a estar en un auditorio de esa magnitud, tienes que manejar un lenguaje propio de un presidente. Y él, si tú te das cuenta, usa puras palabras como las de su servidor aquí, ¿no? Pues no tenemos para más, ese es el lenguaje que utilizamos, pero el que él utiliza, tú esperas que sea un erudito en el tema y pueda conversar. Bueno, estudien su lenguaje. No, y lo ves, y tú, por ejemplo, la pifia de Hillary Trump, todo ese tipo de cuestiones, dices, a ver, a todos se nos va. Luego alguien dice, tuvo un error. Imagínate entonces, si nos metemos al punto de vista psicológico o de estudio del pensamiento, no me dedico a eso, ni me considero neófito en eso. Lo quiero decir y no con esto quiero hacer yo un estudio, pero con el poco o mucho conocimiento que tenemos, porque pasamos por una preparatoria, una universidad y llevamos clases de psicología, si quieres en el nivel más elemental. Por lo menos lo leemos a Freud en el Facebook. Si ves eso, cuando él se confunde y dice Hillary Trump, ¿por qué crees que se confundió? Pues está pensando en los dos. Claro. Está pensando en los dos. Claro. Él sabe que hizo mal. Él sabe que hizo mal.
O sea, su pensamiento lo dice, su comunicación no verbal la dice. Sí, lo dice mucho. Eso lo dice su subconsciente. Sí, claro, exactamente. Su subconsciente lo hizo decir eso. Y entonces empezamos a ver muchas de las cuestiones que hoy sí, dicho sea de paso, sí, tristemente tenemos a uno de los peores presidentes de la República en la historia moderna de este país. No lo digo yo que pertenezco a un grupo político, un partido político, no. Fíjate, eso es lo peor del caso, que ya no lo dice la oposición. Ya lo dice todo el mundo. Ya lo dice la prensa extranjera. ¿El PAN está listo para ocupar la presidencia? Sí, claro que sí. ¿El PAN ya está listo? Y lo demostramos en estos 12 años, con crecimientos sostenidos mínimo del 4%. ¿Quiénes van fuertes en el PAN, Andy? En el PAN tenemos muchos candidatos, a muchas personas que pudieran ser candidatos. Yo quiero decir, dicho sea, pensé que ibas a decir yo. Yo quiero decir, dicho sea de paso, el propio gobernador de nuestro estado, uno de los estados que bien en muchos temas somos punta de lanza. Hacemos esa crítica a un programa pasado, Andy. Bueno, ahorita vamos a regresar a este tema otra vez. Y yo lo decía, Guanajuato es el modelo en desarrollo por todas las empresas y esto. Pero resulta que estas empresas que llegan no crean bienestar social, y no lo digo yo, lo dice una asociación japonesa de análisis donde dice, pues no, ni siquiera estas empresas pagan abajo de la media nacional. Entonces, verdaderamente es el modelo. Guanajuato sí es un ejemplo. Guanajuato está dentro de los estados que más muertes tiene violentamente, donde tipifican delitos de bagatela por 200 pesos. Quiere que, con todo respeto, pues tu compañero, o bueno, de partido, el Puma, dice que los 3 niveles de gobierno, ¿verdad?, estuvieron de acuerdo para impulsar esa reforma. Verdaderamente, así es como debe de seguir esta política económica del país. Yo lo decía hace un ratito, el gobernador Márquez, y lo dije así, ha tenido en muchos aspectos aciertos, no dije en todos, dije muy claro, en muchos aspectos aciertos. Y un tema que de veras, y lo pongo sobre la mesa, que nos preocupa en Acción Nacional y que nos preocupa como ciudadanos, que se ha quedado a deber, y lo digo, fíjate lo que estoy diciendo, es en el tema de la Procuración de Justicia y de la Seguridad. Alguien decía, hay estados como Michoacán, Jalisco que están peor. A ver, a mí no me interesa si están peor o están mejor. Yo tengo que responderle al ciudadano cómo estamos nosotros. O sea, es muy sencillo. El problema es eso, que en la política luego queremos empezar a comparar. Y entonces decimos, es que aquel está peor que yo, no me interesa. Ya está que el principio bíblico, ¿no? Primero ve la paja y luego ves la viga del... A mí el ciudadano, y yo lo puedo decir, si bien en desarrollo económico, en desarrollo social, en generación de empleo, en atracción de inversiones, Guanajuato es un modelo. No podemos presumir, fíjate bien lo que estoy diciendo, de la misma manera el tema de la inseguridad o el tema de la procuración. No, y de todas maneras, Guanajuato, ¿a cuánto está creciendo en porcentaje? 8.5%. Entonces crecimiento no es igual, no es sinónimo de bienestar social. 8 puntos, pues crece como China, crece como países potencias económicas. ¿Y tenemos estos problemas? Efectivamente, por eso para mí en lo personal, eso es algo que hablo a título personal, es un tema que tenemos en el tintero, ¿no? Y que tendremos que desarrollarlo. Muchas veces decimos, es un tema en todo el país. Sí, pues, es un tema en todo el país, pero yo no me tengo que preocupar por todo el país, yo me tengo que preocupar por mi parcela, punto. Yo me tengo que preocupar por lo mío, punto. Yo pienso que mucho a la clase política le tiene que empezar a importar poco los números y más las personas. Porque se hablan mucho de números, estadísticas y todo, pero cuando ya ves y dices, oye, esto que nos dice este instituto de investigación japonés, que no refleja crecimiento, caray, bienestar social quiero decir, crecimiento económico sí, 8 puntos. Sí. Si tú lo dices eso en el mundo, van a decir, oye, China que tiene una infraestructura, Japón que es el 8%. Oye, pero vienes y andas Guanajuato y te das cuenta que hay una pobreza. Fíjate, el país crece 2 puntos. Ah, no, ¿cuánto? 2 puntos, ¿verdad? Vamos a crecer máximo a 2. O sea, ya acaba de bajar la previsión Banco de México a 1.8. Eso es lo que me preocupa, Andy. Eso como ciudadano me preocupa, que crean una política económica con este estilo de atracción de inversión, de todo esto, en donde donde los ciudadanos que trabajan ahí tienen lacerados sus derechos laborales, sí, claro, y no tienen bienestar. Eso me preocupa. Imagínate, si creces al 8% y tienes esto, creo que tiene que haber una reestructuración. Yo lo digo porque estás en el Congreso, No, y sobre todo una reestructuración. Tú estás a nivel nacional y el tejido social, y los compañeros que nos están viendo tienen que ver que tenemos que aprovechar al diputado federal, no para hablar del tema local y hablar del secretario del ayuntamiento, de eso, no. Yo quiero de verdad aprovecharlo,
porque esa es la ideología con la que nace un diputado federal. Yo recuerdo desde que se hace el federalismo con Miguel Ramos Arizpe, pues es crear un diputado federal que te represente allá. Y tú nos traes lo que está pasando en la federación aquí. Que dicho sea de paso, con este gobierno se acabó el federalismo. Sí, lo habíamos comentado ya. Que dicho sea de paso, sí, que es algo que se venía impulsando con este gobierno federal, se acaba el federalismo. Ya muchas de las decisiones de, por ejemplo, cómo gastan los municipios su recurso, ya no pasa por el ayuntamiento, ya no pasa por los COPLADEMS, ya no pasan por los consejos de participación. A través de las delegaciones federales, ¿no? Delegaciones a través de CDSOL, de las zonas, de las famosas SAP, y ahí dicen dónde sí se invierta, ¿no? Y fíjate, un tema, Abasolo, por ejemplo, ¿no? Abasolo, uno de sus polígonos SAP es donde está el balneario La Caldera. Y todo eso es de unos dueños que económicamente están bien, y están bien porque han trabajado, ¿no? Sí, pero sí, entonces sí, ve la miopía del gobierno federal de decir dónde son las SAT, pues claro, viéndolas desde detrás de un escritorio, ¿no? Y yo he visto un análisis de crítica, por ejemplo, México Evalúa, dice que esos programas, por ejemplo, que tú estabas diciendo que era un programa estrella de desarrollo social, no cumple con todas las políticas que deben de ser calificadas de políticas públicas. ¿Por qué? Porque nunca terminan con el tema de la evaluación. Ellos implementan, crean sus polígonos de pobreza, las famosas SAP, todo esto, pero no tienen cómo evaluarlo. El resultado de esa política, como política pública, tiene que tener evaluación, y no se evalúa. Ese es el fin. No es medible, no es nada, ¿no? Y recordemos que la evaluación siempre es para una simple y sencilla razón, para darnos cuenta que están funcionando. Si no, entonces, ¿cómo te das cuenta? Efectivamente, ¿no? Sí. Así es, y por eso es que, bueno, yo quería aclararle al público por qué le preguntamos todos estos temas, porque adelante. Creo que es el único diputado en todos los alrededores que es de esta región y que nos puede traer el sentir de lo que está sucediendo a nivel federal, ¿no? Así es, vamos pues por lo pronto una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos, no nos tardamos. Bien, pues estamos de regreso en su programa Infometrópoli TV a través de View Channel Canal 6 y seguimos conversando con el ingeniero Erandi Bermúdez, Rolando. Así es. Erandi, yo siempre he tenido una incógnita y bueno, a lo mejor a lo que me dedico ahora es a dar un poco de clases y me toca impartir la clase de Derechos Humanos en la universidad. Y alguna vez tuve la oportunidad de platicar con la magistrada Margarita Luna Ramos, haciendo un análisis sobre todos los derechos humanos. Y decíamos que ahora hasta el presupuesto tiene que tener un carácter de derechos humanos. Y a mí me llamaba la atención y te lo platicaba a ti, que absolutamente me ha tocado estar en los informes de gobiernos y nadie habla desde su responsabilidad como autoridad, porque la Constitución lo dice, todas las autoridades del ámbito de sus competencias, y quien te da un informe es una autoridad, y nadie dijo la palabra derechos humanos. Lo más cerca que estuvo fue el secretario de gobierno de decir un gobierno humanista, pero un gobierno humanista no quiere decir que tenga que tenga sus acciones dirigidas con el respeto o cumpliendo con los derechos humanos. Hace rato lo decías, ¿cómo puede ser que el presidente gaste 6,000 millones de pesos en gastos de comunicación o de ser aceptado? 6,000 y era donde yo me estaba acordando y decía, ¿qué está pasando con el tema de los derechos humanos en la administración federal? ¿Cómo lo está viendo el Congreso y sobre todo ustedes que son oposición? Si bien vemos, efectivamente, no es un tema que el gobierno federal hoy tenga sobre la agenda. Y para casos, para muestra, muchos botones, Nochistlán, Ayotzinapa, y fíjate, y eso no lo comentamos, pero eso, fíjate, si bien no es un tema que el gobierno tenga en su agenda, y que también es un tema que muchos gobiernos de origen no lo tienen en su tema. No se tiene en su tema porque efectivamente cuando se crean las políticas públicas, hoy en día, tendrás que revisar que esas políticas públicas siempre lleven el tema de los derechos humanos. Hoy vemos que muchos de esas políticas públicas, de los programas, de los componentes, de los apoyos, no llevan el tema de los derechos humanos. Muchas veces creemos que porque finalmente vas a darle un apoyo, un programa o algo a una familia, a una persona, ya estás ayudando a algún ser humano. Pero su derecho humano es más allá. Derecho a vivir bien, a tener una familia, un ambiente digno, un salario digno, seguridad. Todo eso conlleva finalmente un derecho humano, ¿no? Y efectivamente,
aunque es un tema muy grande, muy complejo, por todas las aristas que tienes que cumplir para poder llevar ese derecho humano, pero es un tema que se tiene que poner en la mesa y sobre todo ustedes los de medios de comunicación, para que se revisen esos temas muy puntuales, si realmente un programa o una acción lleva realmente ese componente y esa parte fundamental, sobre todo, ¿no? Que es vigilar y velar por los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? ¿Quieres seguir? Yo tengo más preguntas, pero bueno, que nada más se vino acá conmigo, por favor. Finalmente, vemos, de pronto vemos a un Congreso de la Unión quizás muy elevado, que quizás los veamos en otro nivel y no cercanos a la gente. Y no digo que tú no vengas y estés con las personas, sino que vemos una distancia muy grande en ese sentido. ¿Cómo acercarnos o cómo sentir que la ciudadanía debe estar cerca de? Cualquier ciudadano, conocidos, amigos, todos, yo creo que históricamente vemos a un Congreso de la Unión hasta acá. Sí. Y a unos ciudadanos acá. Es más, recordemos, ¿no? Los diputados federales tenemos de las peores evaluaciones, ¿no? Fíjate nada más lo grave. Tenemos de las peores evaluaciones, pero no somos ejecutivo. A ver, si tú preguntas, por ejemplo, ¿quiénes son los más rateros? Son los diputados, ¿no? Sí, nada más que no manejan recursos. No sé si me explico. Sí, claro. Es un tema de percepción. Y es un tema de percepción porque históricamente el Congreso mexicano no ha estado a la altura de los ciudadanos de poderse acercar hacia el ciudadano. Pues es un tema muy claro y coincido contigo. ¿Sí? Tú siempre ves un Congreso muy allá y ves los temas, el diputado va al Congreso a dormirse, va a levantar la mano y a cobrar bien, ¿no? Sí. Es un tema muy recurrente de los ciudadanos y dicho sea de paso, mucho de eso se ve porque muchas de las acciones que realizamos los diputados no se ven claramente sus resultados, su esfuerzo en el distrito, en el municipio, en el estado, ¿no? Qué importante es la labor del diputado tan solo para aprobar el presupuesto de egresos o la ley de ingresos, ¿no? Creo que es la parte álgida, ¿no? Se ha vuelto la parte álgida, ¿no? La parte más álgida, pero por ejemplo hoy con un Congreso de la Unión y una Cámara de Diputados cooptada en su mayoría por el partido PRI, gobierno, y ahí como partido satélite el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza, llevando a cabo siempre una ley de ingreso a modo de lo que esté diciendo Presidencia de la República, ¿no? Entonces es por eso que los ciudadanos ven esa lejanía, ¿no? Es por eso que ven esa lejanía y dicen, bueno, y los diputados en dónde están, ¿no? Es complicado, yo creo que es un tema de origen, de raíz, de comunicación, de percepción, que el Congreso históricamente ha hecho algunos esfuerzos para poderse acercar. Yo como ciudadano creo que no han sido de todos los más atinados. Crean un canal del Congreso, sí, crean un canal del Congreso, pero si tú ves el segmento de la población que ve el canal del Congreso, pues sigue siendo los diputados, la familia de los diputados, los medios de comunicación, ¿no? Nunca pensando en cómo le hago para transmitirle al ciudadano aquella ley, cómo le va a impactar, o sea, nunca fue cambiando esos formatos, ¿no? Que decían que el mejor remedio para el insomnio era el canal del Congreso. Sí, no lo dudo que debe de ser, ¿no? El canal judicial, el canal del Congreso y el canal judicial. Entonces, si bien son elementos para poder acercar al Congreso a los ciudadanos, sí hace falta poder ser más audaces, como Cámara de Diputados, como la Cámara de Senadores, cómo te acercas al ciudadano, ¿no? Otro asunto, ya Erandi, ya se empieza a realizar la proyección hacia el presupuesto 2017, me imagino que ya están muy en puerta. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo decidir en qué gastar el dinero y por qué? Mira, por lo general, a ver, otra pifia del gobierno federal. Híjole, ahora... Los recortes. No, espérame, voy a hacer una lista de todas las que llevan esto. No, ya hubiéramos hecho un programa de bastantes semanas. Por tomos. Sí, claro, por tomos. El famoso presupuesto base cero. Sí. Esa es otra gran pifia, sí. Que de eso iba a partir, que le tuvieran confianza al presidente. Yo recuerdo el tercer informe de gobierno fue decir, hago un alto y lo que pienso hacer. O sea, nunca dijo lo que hizo. Bueno, está bien, entendemos, ¿no? Y vamos a empezar con un presupuesto base cero, perfecto. Entonces llega con un presupuesto base cero. No, lo único que el Congreso pudo modificar fueron casi 30,000 millones de pesos, ¿no?
De ahí en más, ya el presupuesto ya armado. ¿Cuántos recortes ha tenido el del 2016? No, hemos tenido, el primero fue en febrero, el primer recorte fue en el mes de febrero, el segundo fue en mayo, y hace poco acaba de ser otro, ¿no? Pues ya parece una... Pues sí. Decíamos que era un punto álgido, ahora ya no es, ¿no? Porque en cualquier momento puede estarse cambiando, sí, ¿no? Fíjate que sí, antes, por ejemplo, algo que yo creo que tendrá que pasar, y es algo que tendremos que revisar desde el Congreso. Si bien el Congreso se encarga de validar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación, en otros países, cuando tú quieres hacer una modificación de tu presupuesto de gasto o tu presupuesto de egresos, tendrá que pasar por el Congreso esos presupuestos. En México no. Debería porque si no... En México pierde la las esencia. modificaciones y ya nada más llegas al informe y le dices al Congreso, ¿se acuerdan que íbamos a gastar 1,000? No, pues no fueron 1,000, fue en 700 y en esto fue. Entonces, decimos entonces nosotros los diputados, ¿qué razón de ser tuvimos? Si finalmente yo decía que gastáramos aquí, aquí y aquí, y al final del día, como no tuviese el dinero, tú decidiste, bueno, aquí y aquí, entonces... Y los subejercicios, Andy. Sí, claro. Lo que no se alcanza a gastar de ese presupuesto ya no pasa otra vez por el Congreso. Ya se queda en Hacienda y ahora entonces ahí se quedan con la cuchara grande. Se han puesto algunos candados, decir dónde se puedan, o por ejemplo, yo recuerdo que el PRI cuando fue oposición, le puso un candado al presidente Calderón donde decía que todos los excedentes de petróleo se fueran al tema de infraestructura y reparto de... Órale. Sí, esos candados están, pero son bien chistosos, ¿eh? O sea, cuando estuvieron de oposición sí quieren así como la transparencia y que todo... Sí. Pero ya cuando están en el gobierno ya se les olvidó, ¿eh? Se les olvidó otra vez arrancar acá. Otra vez, y lo decimos, ¿no? El famoso tema ley 3 de 3, el famoso de que, fíjate, ya está como la chimotrufia, ¿no? Como digo una cosa, digo otra, ¿no? Es el mal de la chimotrufia. Dice, en 5 años no subirá la gasolina, y dice hace poquito, es que yo nunca dije eso. Y eso es lo que también yo te quería preguntar, Andy. Todos los mexicanos tenemos a la mejor unidad de criterio al decir que lo que más nos afecta es la corrupción y el tema de la impunidad. Ahora hacen un nuevo programa, el Sistema Nacional contra la Corrupción, Anticorrupción. Y yo me ha tocado estar viendo, y por ejemplo las auditorías que se van haciendo, pues vamos 2 o 3 años atrasados. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Hace 2 años, el auditor superior de la Federación le dijo a la PGR lo que estaba pasando en Veracruz. Hace 2 años, con Javier Duarte. Hoy sigue siendo gobernador. No pasó nada. Hoy sí el presidente y su partido están preocupados porque, bueno, pues se perdieron todos esos estados por los malos manejos. ¿Malos manejos de los gobernadores? ¿O de ellos también? Porque finalmente mucho del recurso que se llega a los estados, ¿quién los manda? Hacienda. No, pues la Federación. Entonces, la Federación, ese es el federalismo. Exacto. El Estado y... ¿Cómo no te diste cuenta, gobierno federal? Pero le jugaron al vivo. Pues es lo que yo te iba a decir, a ver. Yo lo que digo, creo que hay figuras importantes para el tema de la fiscalización y quién supervisa el ejercicio del poder. Tenemos a nivel la Auditoría Superior de la Federación, las Contralorías Municipales. Las Contralorías Municipales, el Secretario de la Función Pública. Entonces, ¿en dónde está, Andy? Tú que eres congresista y estás ahí, ¿cuál es? ¿En qué consiste este Sistema Nacional de Anticorrupción? Porque si no atacamos la corrupción... Hoy con este Sistema Nacional de Anticorrupción, dicho sea de paso, que fue propuesta del Partido Acción Nacional y de Ricardo Anaya cuando fue legislador en su momento, mucho del sistema es darle uñas y dientes a esta gran fiscalía para que ya pueda poder eliminar ese tipo de prácticas y de situaciones. Pero si lo vemos, por ejemplo, hoy a modo, el gobierno federal que sabía de todas estas irregularidades, porque la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Congreso de la Unión, eso es lo que depende del Congreso de la Unión, Hacienda no hizo nada. ¿Y por qué no hizo nada? Pues porque le jugó al vivo. Hacienda le jugó al vivo a decir, pues sí, te estás llevando todo el dinero del mundo, pero pues mi interés es que ganes que se gane la gubernatura. O sea, no le hace después a ver cómo arreglamos porque se gana la gubernatura. Hoy no se gana la gubernatura en esos estados y entonces ahora sí el PRI desconoce a sus gobernadores, va a la Suprema Corte de Justicia a promover una acción de inconstitucionalidad con las reformas de esto.
¿Tuviste que llegar a tanto? Fíjate, nada más como que nos quieren dar a todos con el dedo. A ver, ¿a poco tuviste que llegar a la Suprema Corte? ¿No se supone que PRI gobierno, el gran Tlatuani con hablar, levantar el teléfono y a ver, no te metas en bronca, no hagas eso? El presidencialismo, ¿no? Claro. Que siempre ha sido característico de ellos, ¿no? Ahora resulta que tuvo que hacer una acción, qué bueno que la hizo, ¿no? Pero dices, entonces hasta ahorita te estás dando cuenta, en 5 años que les diste recurso como gobierno estatal a través de Hacienda, no te habías dado cuenta de esos despilfarros. Hasta ahorita te diste cuenta. Son de las cuestiones que nosotros vemos que finalmente pues regresamos a lo mismo, ¿no? El propio presidente presumía al inicio de su gestión a 3 cuadros prominentes del PRI que iban a ser gobernadores: Javier Duarte, César Duarte y el gobernador Borges. Estaba en un programa de tercer grado el video donde decía: somos lo nuevo, somos la nueva generación. Sí, corregida y aumentada, corregida y aumentada. Y yo mi última pregunta que tengo para... Sí. Yo entiendo el concepto de democracia, no nada más el que tenga el derecho de ir a sufragar un ciudadano y elegir a sus representantes. La democracia yo la concibo como algo más grande, como verdaderamente el lugar donde hayan estos diálogos ya cuando están constituidos los poderes. ¿Cómo es que tú, Erandi, que ya has visto y que, por ejemplo, nos das ejemplos en ciertas normatividades que no están cumpliendo con sus objetivos, ¿tú qué has visto para que verdaderamente el ciudadano esté representado y para que verdaderamente existan diálogos? Yo digo que dicen muchos políticos, dicen, no, la gente quiere ver el diálogo. No, a mí no me interesa ver un diálogo, a mí me interesa ver un debate. Diálogo no es sinónimo de debate. Debate en donde verdaderamente lo que esté platicándose sean debates de ideas, en donde verdaderamente tengas la oportunidad que predominen las ideas para llegar a un punto que sería el bienestar social, que para eso están. Tú, Erandi, ¿qué has visto para fortalecer esa democracia? Que verdaderamente el ciudadano sea representado, se sienta representado, y no el ciudadano trate de esperar acciones ejecutivas del legislativo, ¿no? No, yo creo y coincido. A ver, históricamente hemos visto un legislativo, un ejecutivo, bueno, un judicial, que es poder también. No, desde luego. Y que representa también este país. Más allá de un diálogo, un monólogo. Yo digo lo que yo quiero, pero entonces no abrimos los canales de comunicación para que sea una comunicación bidireccional, ¿no? Es un tema histórico realmente, ¿eh? Ese tema nos ha complicado mucho el desarrollo, la imagen y los objetivos que persiguieron desde su creación los 3 poderes, de gobierno. Algo muy importante es hoy, por ejemplo, el tema de las reelecciones, ¿no?, que se darán, que finalmente ese tema va a ser un tema de realmente hacer un sufragio efectivo. Sí me representaste. Y también decía no reelección, ¿eh? No nada más decía no reelección de presidente, y sí reelección de diputado. Era sufragio efectivo, no reelección. No reelección, sí, claro. O sea, no decía, no nada más el presidente, no reelección. No reelección. Así es. Y hoy finalmente eso te permite ver. Si vemos parlamentos de otros países, qué importante es la reelección en los parlamentos de otros países y qué importante sea la reelección que ya se va a permitir. Bueno, no en este periodo se va a permitir para los diputados federales, sino hasta el siguiente. Así es que no me tocará a mí. ¿Ustedes ya no? ¿Todavía no? No, todavía no. Ah, yo pensé que ya. No, los diputados incluso federales, habrá un reacomodo en los distritos. Diputados federales y senados no. Sí, es cierto, nada más son presidentes municipales, ¿verdad? Nada más son En presidentes. algunos estados, efectivamente, en algunos estados, a menos de que los congresos estatales hagan las reformas correspondientes, adecuar las legislaturas estatales. Pero, ¿por qué la importancia de la reelección en muchos países en materia de diputados federales o en materia de congresos? Porque te permite realmente terminar proyectos. La gran diferencia entre un legislativo y un ejecutivo es mucha. El ejecutivo, muchas de sus acciones tú las ves más inmediatamente. Son los que manejan el dinero. En un legislativo es muy complicado porque sí son debates de ideas, sí es convencer a otra contraparte, sí es llevarte un programa algunos años. Si te fijas, la reforma energética pasaron 3 legislaturas y cada legislatura era como que vamos a volver a empezar porque como con los que habías empezado ya se fueron. Era vamos a empezar y entonces el gran atorón es el país.
Entonces lo vas atorando y lo vas atorando, ¿no? Pero hay plataformas políticas de los partidos, ¿no? A ver, hay plataformas políticas de los partidos. Es lo que te decía, las ideas son estas, ¿no? Hay plataformas de los partidos que al final del día los legisladores son los que la siguen o no la siguen, ¿no? O sea, yo entiendo que cada partido tenemos nuestra plataforma, nuestra ideología. Yo me estoy yendo un poco a la estamos hablando de otros países, me estoy yendo a la ideología norteamericana, que está bien concebida y todos sabemos perfectamente cómo piensa un demócrata, los que más o menos hemos estado analizando, y perfectamente sabemos cómo es la ideología republicana, ¿no? Tienes allá la gran diferencia, recuerda que allá tienes tus diputados, los nuevos de ingreso y los que tienen más de 20 años que le llaman los senior, que aquí vienen siendo como los plurinominales que saben el know-how del Congreso, pero ¿no? Ya tienen 20 años. Sí, ya saben o 25 años, entonces ya tienen esa trayectoria y ya todo, desde que entraron hasta la fecha, tienen los temas ya muy dominados, ya llevan la negociación, y ese es un tema que yo también creo que a este país le ha faltado para que el ciudadano sienta realmente lo que tú decías hace un momento, ¿no? Esa representación, esa representatividad, que se sientan escuchados, que se sientan que realmente tienen a sus representados, y mucho es la información también, ¿no? Porque de entrada no distinguimos la labor que hace uno u otro. Ese es otro grave problema, ¿eh? Creemos que el presidente municipal hace lo que hace el diputado federal y que el diputado federal hace, son totalmente distintos, ¿no? Yo creo que fíjate que a través de la historia cómo se ha roto, y yo creo que es uno de los grandes problemas. Ahora, yo recuerdo cuando se inicia este famoso federalismo en México, y precisamente cuando se crea el primer constituyente, la Constitución de 1924, se crea el federalismo precisamente por cómo estaba el territorio nacional, bien decía Miguel Ramos Arizpe, lo manejaba, decir, bueno, tenemos que tener representantes para que tengan el sentir nacional y se tomen las decisiones. Por ejemplo, y que representen la idea, esa región. así es, la idea es que tú lleves las ideas de aquí para allá y tú digas, mi pueblo, mi distrito piensa esto. Y ahora, por la necesidad y por la ejecución del Ejecutivo, ¿cómo se reparte el dinero? Pues a través de gestiones, ¿no? Y ahora bien lo decíamos con la entrevista contigo, ¿no? Se tiene que agradecer la labor de gestión de los presidentes municipales, en donde en teoría no debería de existir, porque se hace un enjuagues políticos para que ciertos municipios puedan acceder a los recursos o a los diferentes ramos que hay. Entonces, la idea sería que el diputado llevaría el sentir de su pueblo allá y no tendría que ir al Congreso a jalar para traer para acá. Así nació la representación. Así es que tendría que funcionar de esa manera, pero como tú lo dices, como el Ejecutivo es el que tiene el dinero y el que decide dónde gastarlo, pues dices, bueno, pues yo soy el que está allá y tengo que empezar a trabajar para que mis municipios tengan dinero para hacer gestiones. Por eso es que su nombre es Representantes Populares, uno. Sí. Y dos, por eso es que se organizaron en grupos parlamentarios, a diferencia de los ejecutivos. Que el Ejecutivo, si bien fue electo por un partido político, en el momento de tomar protesta, deja de pertenecer a un grupo parlamentario o un partido político en el estricto sentido de la toma de decisiones. Su toma de decisiones debe de ser en función del ciudadano. Y mucho el grupo parlamentario, nosotros y todos los diputados, estamos conformados por representación popular, pero siguiendo también una ideología de nuestro grupo parlamentario. Yo eso es lo que yo te iba a decir. Me dicen, bueno, es que tenemos que volver otra vez a retomar el tema de la legislación. Si sabemos que todos votan en bloque. Sí, claro. No, dices, tengo que volver a tomar el tema, pero pues si todos toman en bloque, votan en bloque. Y es un tema que los congresos estatal y el Congreso de la Unión, por eso se conforma en grupo parlamentario, ¿no? Fueron electos sí por un partido y siguen representando. ¿Por qué se viene ese tema, no? Porque al final del día los diputados, senadores, no manejan estrictamente un recurso, a diferencia de la administración, ¿no? Que se ejecuta. Es ejecutivo, ¿no? Esa es una de las diferencias, ¿no? Pues bueno, yo quedo muy contento, creo que el tiempo se nos está agotando. Se nos agotó, precisamente, ya. Y nada más quisiera. De verdad que siempre es un gusto platicar con el diputado, admiramos su capacidad y el trabajo ha sido reflejado y los ciudadanos, nosotros solamente somos un medio para que pueda expresar y podamos aquí un poco platicar y se den muestras de las capacidades que van teniendo nuestros invitados. Juan Carlos.
¿Algo más que nos quieras compartir hoy? Yo agradecerles a Infometrópoli, a View Channel Canal 6 por este espacio. Estamos a la orden y muchas gracias por este espacio, y no sería mala idea vernos nuevamente y hacer ese checklist de todas las pifias y de todas las cosas que nos ha regalado afortunadamente el presidente de la República en tan poquito tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Ahí está el compromiso, lo haremos. Bueno, pues nos despedimos, gracias, sigue en sintonía con su canal, View Channel Canal 6.